Buenas noches con todos, bienvenidos. Soy Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y les doy la más grata bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, por motivo de que el día de mañana nuestro Instituto Confucio PUC cumple 12 años. Esta conferencia la hemos titulado La poesía china contemporánea y su presencia en Hispanoamérica. Quizás para nosotros, los hispanohablantes, nos puede parecer un poco lejano la poesía china. Sin embargo, China es un país muy poético. Tiene una gran producción de poesía que se data desde el siglo XI y que a partir del siglo XX la poesía china contemporánea ha vivido una serie de transformaciones que se ha demostrado en una gran variedad de voces, de poetas y de pluralidad de sus ideas y estéticas, ¿no? Entonces el día de hoy, y gracias a nuestro distinguido exponente, el profesor Sun Xintang, vamos a conocer un poco de las corrientes y las tendencias de la poesía china actual y todo el trabajo que se ha hecho en lo que es las traducciones al español para acercar a nosotros, los hispanohablantes, y conocer más de la poesía china. Quisiera comentarles un poco del Instituto Confucio PUC. El Instituto Confucio es un proyecto que viene desde el Ministerio de Educación de China y nosotros formamos parte de una red de más de 500 institutos Confucio en el mundo. Nuestro Instituto Confucio fue el primero en que se fundó en nuestro país, en Perú. Ya van a ser justo ya 12 años. Y desde esos 12 años nos hemos encargado de difundir la lengua y la cultura china. Luego, hace más o menos 5 o 6 años, decidimos también crear los grupos de estudio, grupos a los que llamamos los círculos de estudios chinos, que son grupos de profesionales dedicados a investigar sobre ciertos temas relacionados a China. Tenemos un grupo dedicado a lo que es economía, otro a lo que es derecho y otro a lo que es literatura. El día de hoy está también Alfredo Ishiguro, él es parte del grupo de círculos de estudio de la sección literatura, al que le voy a dar pase y agradecerle por su presencia y que nos va a comentar un poco más de esta actividad del día de hoy. Alfredo, tus palabras y gracias. Muchas gracias, señora directora. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la conferencia virtual La poesía china contemporánea y su presencia en Hispanoamérica. El ponente es el profesor Sun Xintang de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. El profesor Sun Xintang es también profesor honorario de la Universidad del Congreso en Argentina. Fue subdirector del Centro Regional de Estudios Confucio para América Latina y director del Instituto Confucio en la Regional de Institutos Confucio para la Universidad Nacional, para la Universidad Autónoma de México. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Luoyang y es magíster en traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Estudió doctorado en lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Es autor de varios libros de materiales de enseñanza de español para estudiantes chinos. Ha traducido chino a español en una treintena de autores. Es también traductor al chino de cuentos y poesía de varios escritores españoles y latinoamericanos. China es un país de poesía, con largas tradiciones que se remontan al siglo VI antes de nuestra era. Desde mediados del siglo XX, la poesía china contemporánea ha vivido grandes transformaciones para disfrutar de una gran variedad de voces y pluralidad de ideas estéticas. La conferencia hace un recorrido por las corrientes y tendencias de la poesía china actual y presenta su presencia cada vez más visible en el continente latinoamericano, con un enfoque especial en las traducciones al español y la comunicación con los poetas hispanoamericanos. Damos pase, por favor, al profesor Sun Xintang. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a las palabras de la directora Maribel, gracias a Alfredo. Bueno, me siento muy complacido de volver a estar en el Instituto Confucio de PUC, así, y celebro los éxitos de los 12 años del Instituto Confucio de PUC. Bien, bueno, un cordial saludo desde Santiago de Chile, donde resido ahora actualmente. Y bueno, voy a empezar la conferencia sobre
la poesía china contemporánea. Sí, como acaban de decir Alfredo y también la directora Maribel, entonces China tiene largas tradiciones de poesía. Se remonta al siglo, bueno, formalmente al siglo VI antes de nuestra era. Pero, bueno, además de estas largas, milenaria tradición, a partir del siglo XX, la producción de la nueva poesía china también ha cosechado grandes éxitos. Bueno, a continuación voy a compartir una presentación que tengo preparado así, y mientras tanto vamos a hacer un recorrido de la poesía china contemporánea. Bueno, antes de entrar formalmente en esta conferencia, quería explicar un poco sobre los criterios sobre la poesía china, la clasificación de la poesía china. Entonces, tenemos el criterio lingüístico, bueno, que se refieren a la poesía china clásica o moderna, o sea, todo se refiere a toda la producción de la poesía clásica hasta el siglo XIX. Y bueno, la moderna empezó en el siglo XX. Y bueno, la poesía clásica usa el lenguaje clásico, como sabemos, Wen-Yang-Wen, y la poesía moderna y contemporánea usa en su mayoría el lenguaje vernáculo, el Bai-Hua-Wen. En este sentido, la poesía china, la nueva poesía china, solo tiene un poco más de 100 años de historia. Bueno, también existe otro criterio como político geográfico, porque lo que hoy vamos a hablar especialmente es la producción de la poesía en la China continental, porque en Taiwán y Hong Kong la producción de la poética ha sido diferente debido a, bueno, a la ideología política y también a el curso de la historia, que tiene un diferente desarrollo. Bueno, bueno, en general, bueno, normalmente, o sea, en varias conferencias mías también yo usé este poema para remontar el origen de la larga tradición poética china. Se considera que este es el primer poema que se puede encontrar en los registros históricos de China, que se llama Tan Ge, Oda a la Catapulta. Este poema es escrito en el siglo XI, antes de nuestra era. Entonces, para describir la vida de los chinos, bueno, más antiguos, pero de manera muy vívida. Tiene 8 caracteres, 4 versos, 8 caracteres, pero con una rima que es bastante, o sea, nos describe con bastante viveza la actividad de aquel entonces. Bueno, entonces, para esta conferencia, naturalmente vamos a enfocarnos en la nueva poesía china, o poesía china moderna, que se produjo concretamente en la segunda década del siglo XX, con el movimiento del 4 de mayo, el movimiento de la nueva cultura que se produjo en esa época. Porque en aquel entonces ya se surgió una necesidad de la modernización de la poesía china, con la modernización del idioma chino. Eso tiene mucho que ver con la historia bueno, de la China moderna, porque a partir de la década 40 del siglo XIX, en las guerras de opio, bueno, Inglaterra invadió China y bueno, el imperio chino
perdió las dos guerras de opio y luego también todas las guerras con las potencias occidentales que invadieron China. De esa manera se produjo una profunda crisis cultural entre los intelectuales del país y por eso se ve una necesidad urgente de crear un lenguaje, un idioma más accesible, una poesía también más accesible al público, porque en aquel entonces, como sabemos que el lenguaje clásico chino, Wenyan, es diferente del habla, es como otro idioma. Entonces, esa necesidad de unir la escritura y el habla se produjo a partir de la segunda década del siglo XIX. Y en 1905 se anuló el examen imperial. De esta manera, los intelectuales chinos ya no tenían como el porqué de seguir las pautas arcaicas para la producción de sus textos literarios, de su creación literaria. Y como dijo el poeta Huang Zunxian, a finales de los años del siglo XIX, que mi mano escribe lo que pronuncia mi boca, y de esta manera poco a poco entonces se produce sobre todo este movimiento de la nueva cultura en la segunda década del siglo, de la década 20 del siglo XX. Concretamente con este señor se llama Hu Shi, que lideró el movimiento de la nueva cultura y sobre todo la reforma literaria. Él publicó en 1917 en esta revista La Juventud un artículo para llamar a la reforma, bueno, y también puso 8 propuestas, criterios para la reforma literaria y para el lenguaje, para la producción literaria. Y no solo puso su teoría de la reforma literaria, sino también él escribió los primeros poemas en lenguaje vernáculo, Este es el primer poema que publicó en esa misma Juventud, en esa misma revista que se llama Juventud. Los poemas escritos en chino moderno, en chino vernáculo. Este poema se titula Dos mariposas, que dice: dos mariposas amarillas volaban en pareja hacia el cielo. Una no se sabe por qué, de golpe volando regresó. La otra mariposa amarilla se quedó triste y solitaria, sin ganas de subir al cielo, a un cielo tan solitario. Bueno, ya todavía en este poema, en la parte izquierda, en chino, podemos aún ver que, bueno, aún sigue las pautas de la poesía clásica, como el número de sílabas en un verso, e incluso podemos ver, sentir una rima. Sin embargo, el lenguaje que usó para este poema es muy simple, es el mismo que él habla. De esta manera inició la poesía moderna china, o sea, la nueva poesía china. Y en el año 1921 se publicó el primer libro que se titula La diosa del poeta Huo Ruo, el primer libro de poesía moderna china. Bien, y en los años, desde los años 20 a los años 40 del siglo XX, la nueva poesía china empezó a ganar terreno, a tener un gran ímpetu en el desarrollo, y también se produjeron 3 como ejes que dominaban la producción poética durante esos años. Primero, la cuestión de la cuestión de la forma, porque algunos, hay un grupo de poetas dicen que están en contra de ese verso libre,
por ejemplo, un grupo de poetas que se llama la Sociedad de la Luna Creciente. Entonces, o sea, cuida mucho la forma de la poesía china, así que no están tan de acuerdo con esos versos libres. Y la función del arte de la poesía es que se produjo una división entre los poetas. Unos sostenían una visión del arte por el arte, y entonces, y otros propugnan una función social, y política de la poesía. Y sobre todo a partir de los finales de la década 20 del siglo XX, o sea, los poetas que, o sea, la poesía con una conciencia social, se volvía cada vez más influyente en China. Entonces, bueno, aquí no creo, bueno, de acuerdo con el tiempo que tengo, no voy a leer el completo este poema. Entonces, es un poema titulado La zanja del poeta Wen Yituo, que es de la Sociedad de Luna Creciente. Entonces, y podemos ver que sigue está en contra del verso libre en su creación. Entonces, usa el lenguaje vernáculo, pero siguen algunas pautas como la forma, sobre todo, cuida mucho la forma en la producción poética. Pero podemos ver otra división de grupo de poetas, que se llama Bian Zhilin, el poeta. Escribió este poema titulado Fragmento, que sigue, o sea, que propugna el verso libre, dejó la forma, de cuidar tanto la forma, pero igualmente podemos ver en su poema, poema corto, las tradiciones poéticas están presentes, donde la poesía clásica también es presente, como la imagen de luna, ventana, etcétera, en este poema. Bueno, de esta manera vamos a hablar la poesía china contemporánea. Concretamente, se refiere a la producción desde 1949 hasta nuestras fechas. Y esta producción nos enfocamos en la producción de la República Popular China. Porque en la isla, en la China continental, porque en la porque en Taiwán y Hong Kong, como son casos aparte, debido a que los poetas, sobre todo de la isla Taiwán, han podido mantener mayor continuidad de las nuevas tradiciones poéticas que abrieron paso de la década 20 del siglo XX. Bien, de todos modos, o sea, hemos al comienzo explicado los criterios para la poesía china, producción de la poesía china, sobre todo esta poesía china contemporánea. Es un criterio generalmente aceptado en el círculo crítico de China. Bien, porque es una perspectiva de la historia de la poesía china estrechamente vinculada con las grandes transformaciones sociales, políticas, económica y cultural del país en la segunda mitad del siglo XX. Bien, aún así, para referirse a la producción de la poesía china en la China continental, en la República Popular, aún así la poesía china, contemporánea china, no ha venido
desarrollándose con igual calidad o el mismo vigor, porque debido a la ideología de que el arte y la literatura deben ser política, que una propuesta formulada por el mismo Mao Zedong, presidente Mao Zedong, en el año 1942. Entonces, en las primeras décadas de la República Popular de China, la creación poética se caracterizaba por una marcada politización. Y los poetas tienen una convergencia muy consciente en cuanto a los temas, formas lingüísticas y la estética. Entonces, tenemos, o sea, en general tenemos esta como clasificación cronológica de la poesía contemporánea china. Primero en los periodos de los 17 años, o sea, hasta 1966. En este periodo reinaba la producción, como se llama, producción maoísta. La lírica, digamos, la lírica política, luego vamos a ver la voz más importante de esa época. Y más tarde, en la gran revolución cultural, podemos ver la escritura clandestina, que es una voz también potente. Y por último, la poesía del nuevo periodo, desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Bueno. Entonces, como sabemos, entonces la primera producción poética en la República Popular China fue la lírica política. Eso, como acabamos de señalar, en 1942, Mao tuvo una intervención en el Foro de Literaturas y Artes de Yan'an, ya en aquel entonces capital roja, capital de la China roja. Su intervención, su discurso, pronto se convirtió en el canon de la creación literaria de la nueva China, de la República Popular. Y entonces, en esa época, la producción más importante se le denomina la lírica política. Es la corriente principal de la poesía china en la década 50 y 60. Esos son los poetas más importantes en esta lírica política. Ponéis solo un fragmento de un poema de Guo Xiaochuan para ver que es su expresión. Bueno, a través de ese poema expresaba su ideal, su ilusión con la nueva China. Y bueno, entonces, sin embargo, a partir de los años 50, había un grupo de poetas que mantenían distancia de la politización literaria, no se integraron a las como odas colectivas a la nueva China y produjeron poesía de calidad. Un representante, bueno, estos son los poetas que expresaron su desasosiego, su como inquietudes frente a la nueva sociedad. Entonces, estos son los poetas más importantes. Aquí podemos ver un fragmento de un poema que se llama Respuesta, del poeta He Qifang. Permítame leer estos versos porque, bueno, luego explicamos. De no sé qué lugar viene un sorprendente viento y no deja de sacudir mi velero. De igual manera empieza a animarse mi corazón con un poco de dulzura y a la vez temor. Sople despacio, por favor, para que con valor navegue mi río con tu apoyo. No sople tan fuerte para romper mi mástil, para que me pierda en el camino entre las olas. En fin, bueno, este poema, la verdad, se le costó al poeta He Qifang 2 años. Es una respuesta a la nueva vida, ¿no? Con un estado de ánimo contradictorio, digamos, entre
dulzura, la dulzura y el temor. He Chi-Fan, claro, no fue el único caso. Otro más ilustrativo podría ser el poeta Ai Qin, gran amigo del poeta chileno Pablo Neruda. Este poema lo escribió en su viaje a Chile. También casi expresó el mismo en su viaje a Chile en 1954 para visitar a Pablo Neruda. También podemos ver en los últimos versos a los Burdan, bien, te has perdido o te has encontrado con un escollo, esa como intranquilidad frente a esta nueva sociedad. Bien, bien, de todos modos, debido a las imposiciones políticas con las que se encontraba la producción poética de esa voz, de ese sosiego, era muy poca en comparación con la lírica política. Bien. Y la segunda voz poética se produjo en la Gran Revolución Cultural entre 1966 a 1976. Cuando en aquel entonces el extremismo político y cultural se extendía al país y se veía cada vez más intensificada la politización de la literatura, incluida poesía incluido. Y claro, también bueno, regía la pérdida de autonomía del terreno literario. Entonces, unos poetas marginados, digamos, entre comillas, y descontentos, manifestaban su voz de desconformidad y componían clandestinamente sus obras. Bueno, no podían, naturalmente no podían publicar, no tenían espacio para publicar estos poemas. Esa poesía clandestina, bueno, se produjo también a base de unos puntos que cabe señalar, porque es que en aquel entonces, a partir de 1968, en la plena Gran Revolución Cultural, se levantó, bueno, Mao levantó una campaña que se llama Ir al campo y a las montañas. Los jóvenes educados en la ciudad, entonces, en esta campaña masivamente iban al campo, a la ciudad, a las regiones apartadas, para ser reeducados con el campesinado. Bien, fue entonces mucha producción poética se produjo entre estos jóvenes educados en la ciudad, que luego escribió su experiencia, sus ansias y sus como se denuncias en esta época. Los salones literarios, quiere decir, antes de esta campaña, o incluso dentro de la campaña, unos jóvenes, sobre los que jóvenes educados en la ciudad, tenían más acceso a la lectura, y organizaban salones literarios de manera también clandestina. Intercambiaban sus opiniones, también su escritura. Y más tarde, incluso más tarde, en esa campaña, en el campo también, hubo grupos poetas, por ejemplo, en Paihantien y en otros lugares. Estos poetas intercambiaban lo que escribían. Y entonces, de su escritura, de manera su escritura copiada, de mano en mano. Entonces, y en esa época también hubo traducciones de poesía extranjera, de literatura extranjera en general al chino, pero solo fue de circulación interna, o sea, solo una cierta población tenía acceso a esta traducción, pero esta traducción en sí, los que tenían acceso, recibió la influencia de esa literatura. Entonces, y o sea, esa traducción estaba presente en la creación.
la influencia de esta traducción estaba presente en la producción de esta poesía. Bueno, vemos un poema que se llama Fiera, del poeta Huang Xiang. Dice: soy una fiera perseguida, soy una fiera recién apresada, soy una fiera pisoteada por demás fieras, soy una fiera que pisotea a las demás. La época me ha tumbado, me lanza una mirada de desprecio, me pone sus pies en la nariz, desgarrándome, mordiéndome, devorándome, hasta que quedan solo mis huesos. Aunque soy un solo hueso, me voy a trangar la garganta de esta odiosa era que es mía. Bueno, entonces, bueno, hubo muchas producciones, no vamos a leer todas. Aquí pongo algunos ejemplos que estos poemas que tenía en su época tenían muchísima influencia. Por ejemplo, este poema de Shizhi en su época, en los años 60 y 70, entonces tenía mucha influencia. Se copió de mano en mano entre los jóvenes poetas de su época. Bueno, Shizhi, este Shizhi, que escribió en el tren que le llevó desde Beijing a un lugar desconocido al campo, para ser educado con el campesinado. Entonces, justamente estos jóvenes que en su época, en aquella época, no veía su juventud, necesitaba reclamar este futuro que, bueno, que aún no veía. Bueno, confiar en este futuro. Bueno, la poesía clandestina tuvo gran popularidad entre la generación joven y ejerció gran influencia en la creación posterior. Shizhi, el autor de los poemas, de los dos poemas anteriores mencionados, fue inspiración indirecta de la generación de Peidao, luego de Peidao, de las futuras generaciones, de las posteriores generaciones de poetas, en el estilo, en la estética. Bien. Y al término de la Gran Revolución Cultural, la poesía china comenzó su nueva andadura, y los nuevos aires de profundas reformas y libertad dan lugar a un nuevo panorama que iba a romper con la ideología. Primero se produjo un grupo de poetas que se llama poetas de regreso. O sea, estos poetas que quedaron callados en la época anterior, sobre todo en la Revolución Cultural, ahora recuperaron la libertad de creación, de producción poética. Entonces, como dijo Bai Huan es el poeta, entonces, a partir del término de la Revolución Cultural en 1976, ya estos poetas empezaron de nuevo a escribir, por eso se llaman poetas de regreso. Pero debido a sus experiencias, sobre todo en la Gran Revolución Cultural, estos poetas se inclinan a expresar sus amargos recuerdos, denunciar las injusticias y hacer reflexiones sobre la historia china, historia reciente de China. Ellos son también, este grupo de poetas es muy coincidente con la corriente literaria de la narrativa llamada literatura de cicatrices, en la narrativa de entonces. Bien, en fin, estos poetas en su creación expresa esta liberación del espíritu humano, denunciar los excesos sufridos y hacer reflexiones sobre la historia. Y bueno, aquí vamos a ver otra voz que es de suma importancia para la producción poética china, para la poesía contemporánea china, que es la voz de liberación, sobre todo con el grupo de poetas, se llama poetas oscuros o
bueno, su poesía también se llama Poemas Oscuros, que, bueno, se trata de una gran manifestación que dio un giro completo, un impacto revolucionario a la fisonomía de la poesía china contemporánea, poesía oscura, que, bueno, con la creciente libertad a finales de década de los 70, floreció hasta los mediados del 80 del siglo pasado. Fue una voz potente, con un impacto trascendental que aún se siente hoy en la creación poética china. Bueno, esta voz, esta corriente que se llama poesía oscura, tuvo lugar con esta revista. Entonces, esta revista se llama Jintian Hoy, creada en 1978 por el poeta Pei Dao. El poeta Pei Dao ahora vive en Hong Kong. Fue varias veces nominado al Premio Nobel de Literatura. Entonces, muchos críticos consideran que la creación de esta revista de poesía, constituye el verdadero inicio de la poesía contemporánea china. En torno de la revista, los poetas como estos grupos poetas también, Pei Dao es el primer, bien. Y muchos más, no solo estos en nuestra pantalla, sino muchos más. Bueno, eran opositores declarados de la panfletización y capaces de expresar las ansias y los sueños de una nueva generación. Ellos actuaban como las auténticas antenas de la nación, iban en busca de un mundo ideal y agitaban su voz con tonos muy dramáticos, con nuevas formas de expresión, a menudo herméticas y ambiguas. Por eso les llaman poesía oscura. Y también se traduce como poesía brumosa. En el idioma chino es Menglong Shi, debido a la traducción. Se trata de una corriente poética de carácter exploratorio, experimental y vanguardista. Aquí vamos a ver también, es un poema que se llama Respuesta, del poeta Pei Dao. Bueno, quería decir que en este poema, bueno, poema, yo no creo, este verso fue como consigna de la época y del consiguiente movimiento democrático de los estudiantes chinos de los años 80. Bien. Y claro, este poema de Ku Cheng, que se llama Una generación, y influyó considerablemente en los poetas de su época y también las generaciones posteriores a una generación. La noche oscura me dio unos ojos negros, pero yo buscaré con ellos la luz. Bien, aquí la noche oscura, porque todos vivió en esa época de la gran revolución cultural, así. Bien. Ku Cheng, la verdad es que Ku Cheng fue un gran poeta, un ícono también de su época, un poeta que tenía una visión cándida, pura e inocente del mundo. Por eso incluso a Ku Cheng le granjeó el nombre de poeta de los cuentos de hadas. Bien, ya debido al tiempo. Entonces, bueno, entonces ya en 1984 surgió una dinámica corriente poética que cobró el nombre de poetas de la tercera generación, poetas de la tercera generación, o también se llama generación de los nuevos nacidos. Llegó a su apogeo en 1986
un movimiento o que se llama Gran Exhibición Poética. Fue un evento multitudinario que incluyó colectivos de todo el país. Participaron en este movimiento más de 100 grupos de poetas, algunos, bueno, entonces con nombres muy curiosos como la literatura de la gente real, el no, poesía de las 8 en punto, caja cuadrada, etc. Bueno, las poéticas y declaraciones de estos grupos son muy variados, poco convencionales y aparatosos, pero el denominador común es una contra-retórica, contra-élite, contra-cultura, y en búsqueda de la realidad personal y la aventura creativa, y frecuentemente acudiendo a la ironía, burla y humor. Bien, entonces, bueno, la tercera generación. Bien. En aquella época, desde ahí, desde la segunda década de los años 80, en China se establecieron muchas revistas independientes de poesía como estas, que también influyen mucho. O sea, muchos grupos de poetas tenían su propia revista de poesía. Pasamos porque no tenemos, nos queda poco tiempo. Bien, pero bien. En los años 90 del siglo XX, debido a, o sea, al comienzo, en los primeros años de la década 90, hubo una descomposición, o sea, se compuso el idealismo que imperaba en la década anterior, debido a la mercantilización de la sociedad, a las sociedades también, a otros motivos. La poesía china vivió unos años de desánimo sin grandes manifestaciones nuevas, pero a partir de los mediados de los 90 surgieron unas tendencias poéticas como escritura personal, escritura intelectual. Pero a partir de los últimos años del siglo XX, la poesía china presenta una nueva prosperidad con una marcada pluralidad lingüística, y la corriente más influyente se tomó el nombre de poesía coloquial, explorando mayor libertad en la expresión y el lenguaje. Estos son los poetas más importantes. Entonces aquí ese poema que cuando el tren pasó sobre amarillo, lo voy a leer porque es un poema muy importante para la producción poética de China, es que, como ustedes saben, el río amarillo es la cuna de la civilización china. Es como un río que tiene mucha connotación cultural en la cultura china, pero este poeta, así, con este poema expreso, tenía una visión diferente, bien diferente de lo que los chinos consideramos, tomamos el río amarillo. Bien, en la nueva, bueno, ya no nos queda, también en el nuevo siglo, en el siglo XXI, hubo una corriente, una voz muy potente que se llama poesía del trabajador migrante. O sea, ustedes saben que en la costa china, las fábricas del mundo no están en la costa china, millones de trabajadores migrantes que tenían su casa, su familia en el interior de China, migraban a esta costa para trabajar en las fábricas. Xu es uno de los más importantes, que expresa ¿cómo se dice? Sus preocupaciones, sus inquietudes en estas fábricas en contra de la vida monótona frente a las máquinas. Entonces, hoy en día hay algunas tendencias que, en las últimas 2 décadas del nuevo siglo, se produjo una sociedad como consumo. La poesía queda un poquito marginada
en el mundo cultural. Pero también hay una crisis de la poesía ligada a la cuestión de identidad y relación de la tradición. Hubo mucha polémica en el círculo poético de China. Y también se produjo una proliferación de la ciberpoesía, o sea, hoy en día en China existen. Pero aún así, en China anualmente se publican 4.000 títulos de antología poética, libros impresos y libros digitales, muchos más. Y también existen muchas revistas digitales que publican, actualizan incluso diariamente la poesía, porque está muy dinámica. Yo, por ejemplo, tengo en mi celular varias revistas virtuales o ciberpoesía. Bueno, no hay tiempo, pero es muy interesante. Y también la fusión de la poesía y canción. Este es es el rockstar más importante de China, pero es cantautor porque él, toda la canción, las escribió él como poesía. Bueno, en China no solo él, sino también muchos más, como Zhou Yunpeng, como Su Yang, son cantautores. Sus canciones para mí también son una importante producción de poesía, arte y poesía. Ya, entonces nos queda... No te preocupes, tenemos tiempo. No te preocupes. Ok. Gracias, directora. Bueno, acabamos de ver la poesía, la producción, las voces más importantes de la poesía china contemporánea. Pero también quería, una cosa que en esta conferencia quería compartir con todos ustedes es que la presencia de la poesía china contemporánea es cada vez más visible, más dinámica en Hispanoamérica, en América Latina. En los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, se ha intensificado este intercambio con las visitas de los poetas chinos a América Latina, con la traducción y publicación de sus obras. Entonces, ya en los últimos 15 años, más de 40 poetas chinos visitaron a América Latina y se han publicado más de 20 antologías de poesía china contemporánea, porque, bueno, hablando de la traducción y publicación de la poesía china al español en América Latina, y también aquí se puede remontar a la década 20 del siglo XX, porque el primer libro de la poesía china clásica traducida al español en América Latina fue en Colombia por el poeta Guillermo Valencia. Y luego hubo muchas más. Y en Perú, el profesor Guillermo Danino es un referente de la traducción, estudio, publicación de la poesía, sobre la poesía clásica china al español. Pero hablando de la poesía china contemporánea, sí, en los últimos años podemos ver un crecimiento, una creciente como presencia. Sin embargo, en comparación con la publicación en otros idiomas, en otras regiones, aún son, digamos, pocos. Y en América Latina, según lo que he investigado, unas 15 revistas de poesía, revistas de literatura, publican continuamente, regularmente, o todos los años, poesía china contemporánea. Incluso revistas en Estados Unidos, pero en lengua castellana. Pero bueno, ya sí existe una creciente presencia. Sin embargo, aún yo, por mi parte, aún veo un déficit, un gran déficit. ¿Por qué? Es que este déficit es en comparación con la traducción y publicación de la poesía latinoamericana al chino. En China se publican, muchos poetas, también muchas antologías, libros de poesía latinoamericana,
han sido traducidos y publicados en China. En China, eso, muchos más, muchísimo. Y hoy en día las revistas chinas también no dejan de publicar la poesía latinoamericana, pero bueno, yo creo que, pero no es tema de nuestra conferencia, sin embargo, yo quería señalar este gran déficit. Bueno, quería poner algunas como imágenes sobre las visitas de los poetas chinos. Por ejemplo, el poeta Shen Haobo es una foto que estuvo en la PUC con una conferencia y también, bueno, el poeta Zhou Cece, Li Cheng'en, poeta Zhao Lihong en el Instituto Museo Santo Tomás. Y aquí, poeta Zhang Di en la feria de Buenos Aires. Bien, aquí en Ciudad de México. Y bueno, las visitas, o sea, sus visitas constituyen en conferencias, lecturas, charlas, diálogos con los poetas locales y también la participación, su participación en los eventos actuales, eventos de la región como festivales de poesía. El año pasado, entonces, debido a la pandemia, los poetas chinos no pudieron venir, pero, por ejemplo, el poeta Hu Xian participó en el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, de manera virtual también. Este es el poeta y cantautor Su Yan, participó de manera virtual en la Semana Cultural de Argentina. Entonces, bien, en los últimos años, sí, podemos ver una creciente como traducción y publicación de la poesía contemporánea china al español. Estos son antologías de diversos autores, de autores diversos, de poetas chinos, por ejemplo, en Cuba, en Colombia, en Argentina, en México, en Chile. Bien, son, bueno, estos libros son antologías personales de un solo poeta, por ejemplo, antología del poeta Shen Haobo, y bueno, Cai Tianxin, y de Hu Xian, la última antología que se ha publicado, o sea, que se ha publicado hasta la fecha, en marzo, en el presente mes, está saliendo en Costa Rica. Bien, bueno, no voy a señalar uno por uno, entonces también, por ejemplo, yo quería destacar estas dos antologías. Un mínimo destello en el mar del atardecer es un proyecto desarrollado entre el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Entonces se publicó entre el Instituto Confucio y la editorial de la universidad. Bueno, de mi edición, y seleccionamos 15 poetas que visitaron América Latina. Incluimos 15 visitas, sus obras bilingüe, pero los poetas son poetas que visitaron en los últimos años este continente. Esta es la antología de la poesía china contemporánea más amplia, digamos, que se ha publicado hasta hoy, porque incluye 43 poetas chinos actuales, una publicación en Chile. Bien, entonces, y también, como hemos mencionado, unas 15 revistas de la región están publicando la poesía china actual. Por ejemplo, este cuaderno, revista de la Fundación Pablo Neruda. Entonces, el año pasado lanzó un número dedicado a la poesía china contemporánea, mi traducción y selección. 20 poetas chinos. Y de Colombia, aquí también una revista de Chile, de México, de Chile, de México, etc. Bueno, no, o sea, algunas, por ejemplo, la otra crónica, perdón, Nube Cónica,
son revistas digitales. Ustedes pueden ver que ahora en todos los números de estas revistas hay presencia de poetas chinos. Bien, ya, entonces llegamos al final resumen. Quería decirte que la poesía china contemporánea a lo largo de entonces 7 décadas de desarrollo ha logrado desprenderse de las ataduras ideológicas y encontrar su autonomía y libertad en la propia voz del poeta. Y hoy en día existe una gran variedad de voces, estilos y pluralidad de ideas estéticas. Hasta el estilo clásico, quiero decir que la producción, hoy en día, la producción poética al estilo clásico, o sea, siguiendo las estrictas pautas de rima, de entonación, de cantidad de sílabas en los versos, sigue en producción también en el país. Incluso hay una revista, sí, hay una revista que solo publica esta producción, de la producción de la poesía estilo clásico. Bueno, ya presencia, hemos visto la presencia cada vez más visible, más creciente y un intercambio más dinámico con América hispanohablante. Y entonces quería terminar la conferencia con este párrafo que yo saqué de mi prólogo para la revista Cuaderno, que el número dedicado a China. Bueno, la nueva poesía china que ha vivido durante 100 años vigorosa, o sea, me refiero a la poesía moderna china, poesía escrita en lenguaje moderno, que ha vivido durante 100 años en vigorosa evolución y frecuente metamorfosis. Hoy en día goza de buena salud en todos los sentidos. Convivencia de gran variedad de voces, temas, tendencias y estilo en que están presentes la vida cotidiana, las reflexiones filosóficas, el mundo interior del individuo, los ecos de las tradiciones chinas, las pretensiones épicas, etc. Los espacios convencionales y las plataformas digitales comparten los fervores de una nación amante de la poesía, con una disposición cada vez más abierta al mundo, tal como celebra Chidi Maya en su poema titulado Entrada al tiempo. Pero hoy, como poeta, quería decirles que la entrada al tiempo queda abierta y las esplendorosas constelaciones resplandecen en la vasta extensión del cielo. Y justamente, a ver, mañana es el aniversario del Instituto Confucio. Muchas felicitaciones, pero también quería decir que el domingo es el Día Internacional de la Poesía y también quería compartir con todos ustedes este poema escrito por el poeta Yan Li. Yan Li, que es uno de los más importantes de la poesía china actual. Encuentro casual. Permítanme leer esto como el final de esta conferencia. Dice: al inicio de esta primavera vine a la orilla del río en un parque, porque los antepasados decían que el mejor momento para recitar es cuando las palabras descienden de las ramas del sauce. Por casualidad, fue el Día Mundial de la Poesía, aunque no presentaba más colorido que otras festividades. Apareció como un rey rodeado con las luces primaverales. Yo vi en medio del vértigo la oscuridad que aún sin tiempo de evadirse se arrodillaba ahí mismo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por su compañía. Gracias al Instituto Confucio de PUC y a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Susintán. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Han habido muchas preguntas al respecto. Tenemos las preguntas, por ejemplo, nos decían si, teniendo en cuenta que en la literatura clásica china,
el poeta era una consecuencia de la erudición. ¿En esta nueva literatura se pierde eso o se mantiene como parte de la formación? Parte de la formación erudita, ¿no? O sea, el poeta termina siendo una consecuencia de la formación erudita. Hoy en día sí, sigue, yo creo que estas tradiciones aún se mantienen, siguen. En China, entonces, o sea, bueno, en algún sentido la poesía, hoy en día la poesía queda un poco marginada, o sea, yo quiero decir que la poesía china, o sea, podría decir en otras palabras que la poesía china tiene su propia autonomía, independencia, pero no tan popular como los años 80 del siglo pasado. Pero esta popularidad de la poesía china aún se mantiene entre la población. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que el Año Nuevo Chino, la fiesta de la primavera, es la festividad más importante, la ciudad más importante de China. Hay más de una semana de vacaciones por todo el país. Toda la gente vuelve a su casa, a reuniones familiares, a descansar, bueno, a las fiestas. Pero en 2017, en esas festividades, una chica de 17 años, una muchacha china de 17 años, se convirtió en el ídolo de la nación, de la población. ¿Por qué? Porque sobresalió en un programa televisivo de poesía en China. En aquel entonces, claro, toda la gente toda queda en casa o, bueno, fiestas, ver la televisión así. En un programa televisivo de poesía, entonces esta chica sobresalió, pero se convirtió en el ídolo. Pueden ver que hoy en día los chinos aún prestan mucha importancia, mucho interés al papel de la poesía en la formación de uno. Tal como dice Confucio hace más de 2500 años, Confucio dijo, sin aprender poesía, uno no sabe hablar. Y entonces Confucio desde aquel entonces considera que la poesía necesariamente forma parte de la formación de una persona, de un intelectual, de un erudito, de un literato. Eso sí, eso hoy en día, por ejemplo, en el colegio, incluso en el colegio, la poesía sigue teniendo un lugar muy importante en la educación, Incluso muchos poetas, muchos escritores, poetas, literatos también, incluso los grandes narradores, en su comienzo de la carrera literaria, escribieron poesía, tal como Mo Yan es un narrador, novelista, pero también escribió poesía, y Ala, que estuvo también en el Instituto Confucio Pu, también, sí. Sus primeras creaciones literarias fueron poemas. Correcto. Sí, otra pregunta que nos hacen es, se han nombrado muchos poetas, las poetisas, ¿cuál es la importancia que han tenido dentro de la poesía china y cuál es, en todo caso, la referencia más antigua encontrada dentro de la poesía? Bueno, hoy en día las poetisas, las poetas mujeres en China también, son, bueno, numerosas. No hay una estadística, pero sí, muchísimas poetas mujeres, muy dinámicas, que tienen una producción muy importante. En todas las voces que hemos mencionado, hay poetas mujeres muy importantes, muy importantes. Pero bueno,
premios de poesía más importantes del país también. Hay muchas poetas mujeres que han ganado grandes premios, los chinos también internacionales. Y para la presencia de la poesía china actual en América Latina, hemos también invitado a poetas mujeres a América Latina, muchas también. Eso tiene su lugar, su importancia. Y sí, también en China hay estudios sobre la producción de poetas mujeres, de poetas, pero hoy día no hay tiempo, espacio para profundizar. Pero sí, es importante. Exacto, exacto. Sí, Usted dentro de la conferencia nos fue dando las pautas de cómo es que hubo la influencia del gobierno dentro del trabajo literario, ¿no? Entonces, la pregunta que están es si actualmente se puede hablar de una libertad plena en la creación o todavía hay una influencia del Estado dentro de eso. Sí, como hemos dicho, hoy en día los poetas, los literatos chinos, los escritores chinos ya disfrutan de una libertad, de una autonomía en su creación literaria, eso sí. Pues, podemos ver en los ejemplos, pocos ejemplos que puse en mi presentación. Entonces, ustedes pueden ver que ya, o sea, ya casi, bueno, hay muy pocos, o sea, todos los temas se pueden escribir, por eso el poema o la canción que puse Claro. del rock, el Al rock final. chino, eso, Sí, claro, sí, eso. sí. Es un Entonces, clásico. O sea, esta libertad de expresión ya es, o sea, Y es amplia. bien presente, bien, o sea, visible en China. En China, entonces, sobre todo, bueno, en China la publicación en revistas digitales de poesía. Así, sí. Pero igual el gobierno también juega un papel muy importante en la creación literaria, en la creación poética. Es que el gobierno, o sea, las instituciones chinas, gubernamentales chinas, muchas veces orientan la creación poética. Sí, ¿En qué sentido? correcto. Por ejemplo, los premios literarios. Naturalmente, el rockstar en chino, Cui Jian, no ha ganado ningún premio, pero es sumamente popular, sumamente popular. Es un héroe nacional, es un ídolo nacional, pero es un héroe del pueblo. del pueblo. Pero bueno, no ha ganado ningún premio. Eso, en la creación, en los premios y naturalmente, por ejemplo, en el programa televisivo de la China, entonces todos los poemas son o sea, esos son los poemas recitados, estudiosos, entonces exhibidos en estos programas son poemas ya clásicos, pero orientan, que guían a la gente, que llaman a la gente a la belleza, a la buena voluntad, al desempeño, al sueño, bueno, así todas estas cosas. Hay una orientación por parte de las instituciones. Exacto. Usted en la charla anterior que hablaba sobre la producción literaria china y la traducción que se hace hacia Latinoamérica, hizo referencia a la ciberliteratura que estaba teniendo mucha fuerza en China, ¿no? Se estaba consumiendo mucho. ¿Esta ciberliteratura también se puede hablar de una ciberpoesía? Efectivamente, se puede hablar de una ciberpoesía. Es que existen hoy en día como centenares de revistas. Bueno, cabe decir que, bueno, por ejemplo, en el siglo pasado, en el siglo pasado, en los años 80, 90 del siglo pasado, los poetas, para lograr ser reconocidos por los lectores, por la crítica, por la gente, entonces tenían que conseguir un espacio literario como primero revistas literarias para la publicación de sus obras y luego cuando es que es así. Tradicionalmente en China
existe un buen sistema, o mejor digo, una cadena de formación de poetas, de escritores. En China hoy en día siguen, hay muchos, entre 300 y 400 revistas literarias. Estas revistas publican, bueno, hay municipal, o sea, regionales, provinciales, a nivel nacional. Los primeros, un joven logra publicar en una revista regional, y luego una revista provincial, y luego nacional, así ganan fama de esta manera. Pero hoy en día ya la situación ha totalmente cambiado. Existen centenares de revistas digitales. Existen portales de poesía online, en línea. Entonces, los poetas chinos pueden publicar, tienen más libertad en publicación. O sea, hay un ambiente mucho más democrático para la producción, para la publicación de la poesía en China. Y incluso en China, incluso los poetas no, ¿cómo se dice? No publican, incluso no publican en revistas impresas, no publican libros, pero ya tienen mucha fama en las redes sociales, en redes sociales, en las revistas digitales. Eso sí, muchos. Yo, bueno, tengo, por ejemplo, contacto de muchos ejemplos de poetas de este índole. Entonces ya podemos hablar de una ciberpoesía. Ciberpoesía. Y las instituciones chinas, el gobierno chino también financian, dan recursos para el desarrollo de la ciberpoesía. Hay la portal, o sea, el portal de internet de poesía más importante, más grande de China, que se llama Zhongguo Shige Wang, como red de poesía de China. Ajá. Esta portal no solo publica a los poetas sus obras, reciben nuevas obras, como nunca inéditas, sino también publica antologías. Esta portal anualmente publica centenares de antologías de poetas, individuales de los poetas que nunca han publicado sus obras de manera impresa. Eso es muy importante. Y además, quería decir que no es la ciberpoesía no es un círculo cerrado, sino que tiene mucha interacción con el público, con el lector. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del poeta Hu Xian, que este poeta que acaba de publicar su antología en Costa Rica, me dijo que el año pasado, en la pandemia, esta portal de poesía, poesía china, red de poesía china, publicó un poemario suyo, digital, un poemario suyo. Me dice que en 2 semanas se acumularon 200.000 clics de lectura. Sí. O sea, sí hay mucho interés sobre actualmente. No estamos hablando de algo que se esté viendo en el pasado, sino de algo que está constantemente creciendo, ¿no? Sí, es verdad. Justamente bajo esa línea, usted ya habló en la conferencia, que había, bueno, uno de los grandes problemas es que no había muchos traductores, ¿no? Pero aún así, ¿se puede encontrar sitios web donde se pueda encontrar esta poesía china contemporánea traducida, o todavía es difícil? Bueno, cabe decir que no existe un sitio web exclusivo o específico sobre la poesía china traducida al español. Pero podemos encontrar en muchas revistas, como he mencionado en la última parte de mi conferencia. Hoy en día, tanto en España como en América Latina, en América hispanohablante, sí hay varias revistas que publican constantemente la poesía china traducida al español.
yo quería decir, por ejemplo, bueno, esa revista, y también yo creo que sí, bueno, al público le interesa. Bueno, yo voy a pedir al Liceo Confucio que, por ejemplo, que distribuya también el número especial dedicado a la poesía china de la Fundación de Pablo Neruda. Entonces voy a mandar más tarde este número porque es digital, entonces es digital, libre circulación para la lectura de todos ustedes. Y muchas gracias, muchas gracias. En México, perdón, bueno, solo voy a mencionar, en España hay una página web que se llama China Traducida. Ustedes pueden buscar China Traducida. Entonces ustedes pueden encontrar las informaciones sobre la literatura traducida al español. Y en América Latina pueden ustedes leer la revista digital de la otra revista, Nube Cónica. Bueno, y también muchas más. Entonces, en estas revistas sí publican, en cada número sale un poeta un poema chino. traducido. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, profesor Santán, por su tiempo, por tan excelente exposición. Recordarle a las personas que han participado que vamos a tener el honor de recibir el material que nos está brindando tan gentilmente el profesor Santán, y también que esta conferencia va a estar disponible en el fanpage para posteriores repeticiones. Doy pase a la directora del Instituto Confucio. Gracias, Alfredo. Gracias, Sun Sintang. Ha sido una conferencia muy, muy interesante. Creo que hasta nos hemos quedado un poquito cortos, pero de por sí nos has dado todo una buena parte de lo que deberíamos centrarnos en lo que es la poesía contemporánea, ¿no? Y todo cómo tú lo has podido dividir en los periodos y que nos ha parecido con los ejemplos de la poesía traducida, nos ha hecho de por sí también conectarnos y sentir ciertas emociones con esas traducciones, ¿no? Y eso también quería un poco ahondar el trabajo de la traducción de la poesía. Me parece muy, muy interesante porque también tiene que contemplar ese punto, ¿no? De cómo conectar el mensaje y que lleve a poder, a la persona que lo lea, sentir el mensaje y emocionarse, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que sentí mucho cuando leíste el fragmento de Respuesta, que es una traducción tuya del poeta He Chi-Fan. Me ha quedado con las ganas de leer todo el poema. Te agradezco infinitamente por estar acá el día de hoy, por esta conferencia tan valiosa y que seguro ha despertado en muchos un interés mucho mayor sobre la poesía china. Me parece también sumamente interesante que coincida esta conferencia, no solo por nuestro aniversario, sino que el día domingo también es el Día Mundial de la Poesía, ¿no? Todo ha coincidido para este día. Muchas gracias, Sucinta, muchas gracias a todos los que participaron, las más de 70 personas que estuvieron acá en Zoom y los que están en nuestras redes sociales viendo esta conferencia en línea. Quiero de todas maneras aprovechar en felicitar a todos los que forman parte de la comunidad del Instituto Confucio PUC por sus 12 años. Hemos tenido una serie de actividades desde el día de ayer y los invito a los que aún no nos siguen a seguirnos en nuestras redes sociales para ver las demás actividades que estamos programando para el resto del año. Muchas gracias a todos, buenas noches, Zaijian.